Ya estábamos charlando fuera de cámara con Ana Rosa porque la verdad es que nos une ya una gran relación. Pero, por supuesto. Producto de esta columna de periodismo cultural que nos trae todos los martes. Y la verdad es que, como digo siempre, es una fuente de información, Ana Rosa, que realmente es impresionante y siempre es un gusto recibirte. ¿Cómo estás? ¿Cómo pasaste el fin de semana? ¿Con calor? Pasé con calor, pero que te contaba, como tenía calor, me fui a Salaverdi a ver la obra Constante, que se las recomiendo. La verdad que es basada en una obra de Calderón de la Barca y con dos dramaturgos que se llaman ambos Calderón, uno chileno y otro uruguayo, así que es Calderón por tres. Me resultó muy interesante y además estaba muy fresco. Que estaba era fresquito. Aprovechaste la volada. Aproveché la volada. Y está muy bien. Ahora venimos con una gran propuesta. Sí. El jueves a las 20 horas ¿Se puede decir que es el arranque del Ballet Nacional del Sodre? ¿Qué? ¿Es el arranque? Es el arranque, es la apertura de la temporada 2023 del Ballet Nacional del Sodre, con una obra que, si bien es un reestreno, porque fue estrenada justo el año de la pandemia, esa fue la razón por la que tuvo muy pocos espectadores, claro, porque había foros y a su vez después terminaron los teatros no pudiendo quedar abiertos. Entonces es una obra que la recomiendo de todo corazón, primero porque me siento muy cercana a su coreógrafa, Marina Sánchez, segundo porque es todo un elenco de gente uruguaya, desde la música de Luciano Superviel, el vestuario y la escenografía de Hugo Millán, y justamente el guión es de Gabriel Calderón, exacto, que hoy estábamos hablando de Calderón. Exacto. Entonces todo eso hace que, basado en una obra ni más ni menos que de un gran intelectual, porque digamos fue poeta, fue dramaturgo, fue novelista, fue periodista, uruguayo como ha sido Mario Benedetti. Y es la novela que de alguna manera lo lanzó al éxito, que lo hizo conocer, y es La Tregua, ¿no? Es una novela que tiene obviamente un aire muy montevideano, se desarrolla en el Montevideo de fines de los años 50. Él escribió la obra en el año 59 y publica su novela en el año 60. Bueno, plantea, sin embargo, temas que están a la orden del día y que no han pasado de moda, como rápidamente les digo, es un viudo que se acerca a su cese laboral. Tiene 3 hijos con los cuales no tiene una relación demasiado buena y su única preocupación y su única, lo único que lo empuja a seguir adelante es su trabajo. Entonces tiene esa rutina del trabajo y una vida, al no tener, digamos, una compañera, no es muy sociable, tiene una vida que no es la que deseamos la mayoría de las personas. En eso llega una nueva compañera a su trabajo y él empieza a darse cuenta a través de la relación laboral y luego que empiezan, digamos, a salir, que se empieza a enamorar nuevamente. Y ahí también le pasa que esta muchacha, Laura Avellaneda, tiene la misma edad que su hija. Entonces todo ese prurito, ¿no?, que muchas veces, hasta el día de hoy, a mí a veces me causa gracia, porque ¿cuáles son las edades para enamorarse? ¿Qué le vamos a decir a la gente cómo tiene que enamorarse o de quién tiene que enamorarse? De cualquier manera está planteado ese problema. Tiene un hijo que es homosexual y él tiene también ahí una relación, un tema que también es muy del día de hoy. Y lamentablemente esta muchacha de la cual él se enamora, y por eso es La Tregua, es decir, esa vida monótona, nada alegre, tiene ese espacio entre que la conoce y empieza a pensar en culminar en una relación y tener, digamos, una pareja con ella muere de una gripe. Algo que, como leí en Página 12 hace unos días, también nos toca muy de cerca, porque antes nos parecía imposible que alguien joven se muriera de una gripe. Venimos de una pandemia donde gente joven con un virus que no conocíamos, lamentablemente nos ha dejado, y gente no tan joven también. Entonces, hay todo... Sí, que era un poquito más grave que una gripe, pero sí tenía las mismas características. A eso voy, ¿no? Es decir, y además ese hecho de podernos contagiar mutuamente, ¿no? Es decir, hay muchas cosas que nos hacen acordar del Uruguay de Benedetti al mundo real. Y esta obra, les decía, bueno, tiene ese argumento, fue llevada al cine,
y es muy importante esto porque fue en 1974 por Sergio Renán, y en este caso con una playa de actores argentinos que si alguno no la vio, se recomiendo volver a ver. Héctor Alterio hace el papel del protagonista, Ana María Picchio es la joven, Marilina Ross es una de sus hijas, Luis Brandoni es uno de los hijos, es decir, está también China Zorrilla, Gasalla. Está en las plataformas. Está en las plataformas y se puede ver. Es del año 1974, es la primera película argentina que es nominada al Oscar y es la primera película nominada al Oscar de habla hispana, del castellano. Eso también es muy importante. El Oscar igual lo gana Fellini con Marcor, pero eso marca un mojón muy importante. Y además de lo más curioso, porque entre Benedetti y Renán hubo algunos chispazos, porque Benedetti no estaba muy de acuerdo de cómo había planteado al cine su novela. Porque es como una traducción. Bueno, ahora vamos a hablar de Marina Sánchez. Exacto. Marina Sánchez también nos propone otra visión de la tregua, pero a mí me parece que eso es interesantísimo, porque las obras de arte a cada uno de nosotros nos conmueven de una manera distinta. Claro, sí. Entonces ella como creadora nos conmueve y yo quiero que la conozcan y traje una pequeña nota de ella para que la vean con su voz, con su cara y explicándonos. A ver. El amor de Laura y de Martín, de este hombre mayor con una mujer más joven, sino que contamos lo que pasa con el azar y con la rutina. Para mí, Mario Benedetti es el escritor más maravilloso que refleja la identidad de los uruguayos. Me encanta la simpleza de su escritura, simple pero profunda, que te llega hasta lo más profundo del ser. Cuando empezó este proyecto de la tregua, lo primero era leer esta novela en profundidad, palabra por palabra, entender qué era lo que Mario Benedetti quería contar, pero buscarle algo más. Entonces, esa primera lectura, esa descripción de Martín con esa rutina sobre su nuca, sobre sus hombros, lo que influye en la rutina en la vida de Martín, me sorprendió mucho y yo decía, ¿cómo cuento corporalmente y coreográficamente esa pesadez que tanto describe Mario Benedetti con tanto detalle? No tengo palabras. Pero inmediatamente se me representó otro bailarín arriba de Martín. En el proceso creativo siempre hay como muchos miedos, hay que tomar muchas decisiones. Entonces, cuando lo planteás en el escenario, empezás a unir las escenas, a unir la parte técnica, a unir la música, los efectos, todo, y ves que las cosas van funcionando y que va funcionando como está en la cabeza, te invade una emoción. En el transcurso de la lectura del libro suscitan muchas escenas importantes en la vida de Martín. No quería técnicos que muevan cosas, que bajen, no, quería algo que sea que los mismos bailarines que están contando esta historia muevan la escena y generen esa magia y generen como una dinámica, ¿no? Generar como módulos o elementos que se muevan como una coreografía, como que fueran bailarines también. Todos tenemos un azar en nuestras vidas. Ahí estábamos viendo y justamente eso con las telas blancas es justamente el azar. Es decir, eso que a veces nos mueve y a veces nos mueve en situaciones que son bienvenidas y a veces en situaciones que no lo son tantas. Depende del azar. Exactamente. Entonces, a mí me parece muy interesante la propuesta de Marina. Y además te voy a contar fundamentalmente a ti, Alejo, porque me pareció súper interesante. Resulta que la novela de Mario Benedetti está escrita como un diario íntimo. Bien. Entonces empieza el 11 de febrero de 1958 y va contando día a día lo que ocurre. Las vivencias. Sí. ¿Cuándo es que se reúne este equipo creativo para hacer la tregua en el BNS? El 11 de febrero de
del 2019. Claro. Entonces me contaba Marina que la llama Hugo Millán, el escenógrafo y vestuarista, y le dice, Marina, ¿sabes qué fecha es hoy? Y ella, sí, el 11 de febrero. No, ¿tú te fijaste que es la misma fecha que empieza el diario? Bueno, son esas cosas claro. que el equipo creativo y también nosotros lo tomamos como una señal de que, bueno, de que había ahí una cierta cosa, el azar, ¿no? Junto con Mario Benedetti. La novela no trata de Laura y de Martín, sino que trata de Santomé y Avellaneda, que obviamente son igual sus nombres de pila, pero en aquella época se usaba más, y sobre todo en las oficinas, en los lugares laborales, llamar a la gente por su apellido. Sí. Acá vamos a ver que Marina lo llama por el nombre de pila, que coloca estos dos personajes que obviamente no figuran como personajes en la novela, que son el azar y la rutina, sí figuran permanentemente. Y ahora vamos a ver entonces un fragmento de un cuarteto de La Tregua, que fue justamente lo que abrió cuando se lanzó la programación del Sodre 2023. A ver. Estamos viendo a los primerísimos bailarines, Nadia Mara, Mel Oliveira, Ciro Tamayo y Sergio Musso. Están interpretando una parte de La Tregua, es un cuarteto sobre música de Luciano Supervielle, inspirado en una música de Vivaldi. Y bueno, están viendo que realmente tiene una cosa muy lírica, muy que apela a nuestra sensibilidad. Y yo soy de la opinión que, bueno, no hay que ir sobreinformado, ni leerse La Tregua, ni mirarse la película. Si lo hicieron, fantástico, es un plus, pero no es obligatorio. Cada obra de arte va a convocar nuestros sentimientos. Y aunque no sepamos qué es La Tregua, que no hay ninguna obligación de saberlo, sí sabemos que La Tregua es ese espacio donde no hay guerra, donde no hay lucha, donde se descansa. Entonces ya es suficiente. Entonces vamos a ver la historia de un hombre que tiene una tregua que la llena con amor y que lamentablemente queda nuevamente en una situación de desamparo. De repente eso nos hace pensar que cuando tenemos buenas situaciones, Alejo, hay que aprovecharlas. Sí. Pasan y no vuelven. Sí, sí, tal cual. Yo estaba viendo el video y me llama la atención, no me llama la atención, pero sí me resulta atractivo ver esa cercanía, esa intimidad que da el recurso, creo que es musical y también a nivel de danza corporal que sucede, de esa sensación de cercanía, de tener que prestar atención, quizás por una cuestión del ritmo musical y del ritmo también que llevan los protagonistas, de prestar como una mayor atención, una mayor dedicación al observar y ver qué es lo que está pasando, ¿no? Bueno, lo que pasa es que cuando vamos a ver un clásico, habitualmente conocemos lo que va a pasar. Bueno, sí, y además la música es más intensa, sí. Los saltos, los giros, se le presta mucha atención a eso. Se le presta más atención a lo técnico. A lo técnico, exactamente, y acá no tanto. Acá un poco pasa, o me parece a mí, que en cuanto al análisis que hice en breves minutos, me parece que no se le presta tanto a la técnica, sino a lo que están intentando de representar
los bailarines en escena? Bueno, es que yo creo que justamente ha habido un cambio, digamos, desde el ballet clásico, después viene la danza moderna, y esto es como una mezcla, ¿no? Donde está apelando justamente la novela mismo, ¿no? Nos apela a nuestros sentimientos, a pensar, bueno, a ver, por ejemplo, yo que tuve mi cese laboral, ¿cómo me sentí? Claro. Bueno, gracias a ustedes muy bien, porque tengo un espacio donde puedo seguir investigando y seguir en comunicación con la cultura y con la gente que quiero y que admiro. Pero hay otras gentes que no tienen esas posibilidades, que están muy solos, su familia. ¿Cómo es la relación con los hijos cuando uno se hace mayor? La vejez está siempre acompañada. Hay cantidad de temas que surgen solamente de ver esas imágenes. Y además, con la plasticidad, y, digamos, esa delicadeza, esa sensibilidad corporal, como tú dices, y al no tener, como ella viste que misma plantea, Marina, yo no quería efectos escenográficos, sino que fueran los propios bailarines que movieran los hilos del azar, que fuera otro bailarín el que hiciera de rutina. Entonces, eso también hace que estemos mucho más prestando atención a a los intérpretes que otra cosa. Y una cosa para un segundo comentario, y ahora seguimos, tiene que ver con esto que planteaba la propia Marina, con respecto a las dificultades, y pensando en dificultades también lo pienso en desafíos, de poder presentar con una obra de danza algunos temas que no están relacionados con la danza. Y te planteo lo siguiente, a ver si estoy equivocado o ando bastante acertado. La muerte, sin lugar a dudas, es uno de los temas que la danza puede llegar a representar, que es más sencillo. El amor, de la misma manera, me parece que esas dos características se puede representar. Ahora, el azar es muy complicado de poder realizarlo con respecto a los recursos que tiene una coreógrafa y un bailarín de poder representarlo. Y bueno, y después está la rutina. Te diría que todavía la rutina es más difícil. Claro. Porque el azar, digo, uno puede representarlo con hilos que se mueven, ¿no? Es decir, puede tener como algún subterfugio. Sí, pero la rutina es como dice ella, viste, que ella hace así con la mano y dice, se me representó un bailarín sobre el otro. Es decir, esa rutina, que no es una rutina agradable, obviamente, porque si tenés un peso sobre los hombros es que no es muy agradable. Y yo creo que eso es muy valioso. Sí, es muy interesante los recursos que utilizaron el conjunto uruguayo en general para poder representar estos dos asuntos, estos dos temas, que si bien lo tenemos presentes en la vida común y corriente, o se puede representar en una obra de teatro, con la palabra, con otras cosas, a la hora de hacer una coreografía, me parece realmente muy interesante cómo se van encontrando los recursos para hacer. Claro, porque por ejemplo, hablábamos hoy que hay esta película argentina de 1974, después hay una producción mexicana que no es tan buena del 2003, pero ahí es mucho, si se quiere, más sencillo, porque hay actores que hablan, hay parlamentos, entonces el individuo dice, estoy cansado de mi rutina, bueno... Absolutamente, ya está, ya se hizo. Ya, lo tenemos, todos entendemos lo que está diciendo, pero en cambio acá no existe la palabra. Y sin embargo, igual nos está convocando, y yo creo que el mensaje más importante de esta tregua, que ella le llama la tregua versión ballet, cosa que más me parece muy legítimo, es decir, no es la tregua, sino es la tregua versión ballet, y casi diría la tregua versión Marina Sánchez, es justamente de aprovechar esos momentos de tregua que todos tenemos en algún espacio, porque es la manera también que tenemos de seguir adelante y sobrevivir. Todos tenemos desamores, todos tenemos tristezas, todos tenemos angustias, todos tenemos de repente que asumir rutinas que no nos gustan por obligaciones. Y bueno, pero también hay momentos de luz, y esos momentos a veces los dejamos pasar. Yo quería decirles un detalle, porque ahí cuando veíamos a Marina y veíamos escenas del ensayo, veíamos que andaban como con unas luces similares a los celulares, pero más grandes. Bueno, Marina representa con eso las pantallas, es decir, una sociedad también que está mucho más individualista, cada uno con su pantalla, cada uno con su problema, no importa mucho lo que pasa a veces con el de al lado. Entonces quiso mostrar eso, digamos, muchos jóvenes con sus pantallas, mirando sus pantallas, pero no mirando al prójimo, que es el próximo, es decir, a aquella persona que tenemos al lado. Yo creo que es una obra que tiene muchas lecturas. Yo no quiero influir en las lecturas de ninguno de ustedes, y me parece que eso es una obra de arte, es decir, cuando vos te sentás, y bueno, cada uno lo va a interpretar a su manera. Claro. Eso es lo valioso. Y lo otro valioso
es que a veces apreciamos mucho lo que viene de afuera, que no está mal, porque hay cosas de afuera que son maravillosas, y a veces no valoramos de la misma manera lo que tenemos al lado. Pero Marina es la amiga que tomamos el café, Calderón es el señor que hace el video y no sé qué, el otro... No es así. Toda esa gente ha puesto lo mejor de sí, sus mejores experiencias, han formado un equipo, y este equipo ni más ni menos que empieza el primer día que se abre la obra La Tregua de Mario Benedetti. Sí, no solamente pusieron el esfuerzo, sino que también lograron un gran resultado, ¿no? Exactamente. Y hay que apoyarlo como... Entonces, repetimos, jueves a las 20 horas, Auditorio Nacional Adela Reta, se estrena La Tregua con todo este equipo que les hemos dicho, hay varios repartos, va a seguir hasta el 29 de marzo, de martes a sábado es a las 20 horas y los domingos es a las 17. Excelente. Yo les sugiero que vayan a ver La Tregua, y además también es la manera de reencontrarnos con la literatura, con un intelectual de la generación del 45, con un hombre que dejó lo que tenía para formar una fundación que se llama Fundación Mario Benedetti, y todo eso me parece que habla mucho de lo que es la cultura uruguaya. Muchísimas gracias, Ana, por estos minutos, y te esperamos la semana que viene con más. Espero verte en La Tregua. Sí, nos vemos en la Tregua. Vamos a ver si se puede ir hasta allí. La verdad que promete muchísimo, si bien es un reestreno y ya un poco la gente que es habitué de esto lo conoce. Siempre es importante ir y apoyar a los artistas uruguayos. Nos reencontramos el martes que viene, entonces. Nos reencontramos el martes que viene, y lo que no dije, pero que todos lo saben, es que La Tregua tiene la dirección artística de María Noel Richetto.